Muy bienvenidos a esta cuarta sesión de preguntas y respuestas en 30 minutos. Así es, cuarta ya. Cuarta ya, pues, Aliro. Oye, hoy día con esta pregunta, ¿cuándo es coaching de vida y cuándo es coaching ejecutivo? Entonces vamos a traer la diferencia, si es que la existe, si es que la hay o no. Coaching de vida también le dicen coaching individual, ¿o no? ¿Cómo le decís tú? Le dicen coaching de vida, life coaching, coaching individual, pero claro, es más coaching de vida o life coaching me suena a mí. Sí. Versus el coaching ejecutivo, coaching organizacional. Oye, ya, la inquietud viene porque venimos hace un rato con este tema de la pandemia, con las vidas mezcladas cada vez más, la del trabajo, con la doméstica, con la de tu casa, y conocemos las casas de las personas con quienes trabajamos y podemos estar más cerca de sus dramas, quizás. Entonces da la sensación de que si no estoy siendo competente es porque hay algo en mi entorno mío que no me hace dar lo que necesito dar en una oficina, o es un tema de trabajo. Como que hoy Mm. día está más mezclado que nunca. O quizá hoy día estamos viendo que las personas que trabajan siempre han sido personas con sus problemas y que si tu matrimonio se está viniendo abajo, es bien probable que afecte la pega, ¿no? Así es, mira, a mí me pasa eso. Yo como que siempre he tenido esa disyuntiva, esa reflexión, si es como para separar los distintos tipos de coaching. Y a mí me suena que no tanto, porque cada vez que tengo distintos procesos con distintas personas, lleguen por un lado o por el otro, al final en estas conversaciones que nos vamos acompañando, se van mezclando los ámbitos. Entonces, si tienes algún desafío, no sé, en tu ámbito laboral, hay que ver en qué otro ámbito de tu vida también está afectando eso, o al contrario, te está pasando algo en tu trabajo y de qué manera también va afectando tu ámbito familiar, de amigos, y cómo están relacionados. Yo siento que los seres humanos somos seres integrales, entonces como tú dices, me parece como medio complicado digregar o separar la casa, los amigos, lo laboral, lo educacional, no sé. Oye, antes de seguir profundizando, como hacer una descripción así como de libro. Eh, el coaching de vida o el life coaching eh, son conversaciones para hacerse cargo de temas que tengan que ver justamente con tu vida, con tu ámbito, por ejemplo, familiar, tu ámbito pareja, amigos, tú mismo, como existenciales. Claro, ¿Qué es lo que hace más una persona cuando personal. tiene claro, cuando hay una decisión importante que tomar, cómo lo hago? O mi relación está quebrada y no sé cómo gestionar la separación, o hace años que no veo a este integrante de mi familia y lo echo menos. Entonces, dime o anda agregando lo que tú sientas, pero yo siento que el coaching de vida es cuando tú te quieres hacer cargo de alguna de esas cosas, como una etapa de tu vida que te está resultando particularmente complicada o un desafío que te tiene particularmente con ganas de desanudarlo o sientes que no puedes avanzar si es que no está resuelto. Sí, sí, y para mí también es como un proceso, principalmente como que yo hablo de un proceso que puede como tener como objetivo, puede ser la palabra, el máximo desarrollo personal en esos ámbitos. ¿Cachai? Donde a través de conversaciones, preguntas que vamos haciéndole, la persona va redescubriendo o descubriendo sus recursos que tiene y desde ahí las pone al servicio de su propósito. Mira, Y, ahí y aquí solo para está. terminar, que nosotros creemos mucho que las personas, o confiamos mucho en sus recursos. Si nosotros quizás lo acompañamos, le damos ese empujoncito para que lo descubran o redescubran. Sí, pues, súper interesante la idea de que no siempre el coaching se hace cargo de un problema, que es una conversación que tuve también la otra vez con mi socia y era, eh, cuando no tenéis problemas también tienes aspiraciones, como quiero llegar a mi máximo potencial en este tema, o me encantaría pulir o mejorar esta cuestión. Claro, o quiero desafiarme en esta otra área. ¿Cachai? Es súper bueno eso que tú dices, porque claro, no solamente para tener un proceso de coaching hay que estar como con un problema, puedo estar súper contento y mira, me quiero desafiar en eso, o quiero conocer cómo puedo sostener esto. Mm. Es como
Está buena esa distinción que nos regalas. Oye, nosotros dos tuvimos en la misma formación de coaching ejecutivo o de coaching organizacional, y contarles que la diferencia que nos muestran entre el individual y el que es ejecutivo es cuando aparece un pedido por parte de un cliente. Entonces, cuando hay una relación de coaching de ejecutivo, hay un tercero que vendría a ser el jefe de la persona que va a recibir el coaching, que juzga u opina que esta persona necesita cambiar algo para seguir funcionando o para mejorar En el un área, funcionamiento de la oficina, su resultado. claro. Entonces, en la práctica aparece la reunión tripartita, que es una reunión en que el coach se junta con el cliente y con la persona que va a recibir el coaching a Claro, conversar de qué se trata de esto y cuáles son las metas que pueden ponerse. claro, que en el fondo es el sponsor. Entonces, claro, en esa tripartita, como tú dices, llegamos a un acuerdo en el fondo entre los tres, qué es lo que queremos lograr. Entonces está el pedido del sponsor, está lo que también ahí lo chequeamos con el coachee, en el fondo sí, yo quiero lograr esto, estoy de acuerdo, y nos alineamos en ese gran propósito. Y desde ahí Coachee empezamos, vendría a ser el que recibe el coaching. claro, justo. Entonces, desde ahí, porque lo importante para que pasen cosas en un proceso de coaching, el coachee tiene que estar dispuesto a que pasen esas cosas. Y por lo tanto tiene que estar alineado también con ese pedido. Y quizás es súper interesante porque esas conversiones tripartitas de repente nos llaman por un desafío concreto, y desde esa conversación aparece, mira, en vez de trabajar esto, trabajemos esto otro. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto. Y desde ahí vamos. Mira, antes de profundizar en la tripartita, como hacer el resumen, como el coaching de vida se hace cargo de un problema individual, de cosas que tú quieres o solucionar o alcanzar en tu ámbito personal, entendiendo como todas tus áreas personales. Claro, Y más que, y claro, sí, más que como individual es como más en el ámbito personal, mm, y el otro es como en el ámbito organizacional. perfecto. Sí, y ahí también que nosotros también tuvimos la misma formación ontológica en distintos años, pero Ah, también, sí, pues. Sí, pues nos formamos también, tenemos la misma base. sí, Eh, era para las que no, un para los que paréntesis. no saben qué significa ontológico, es como es la base de la formación de Alirio y mía en coaching, y es cuando justamente nosotros le hablamos a la persona como a su manera de ser. Claro, Eh, a su coherencia, cuerpo, emoción y claro. lenguaje. Claro, y ahí, mira, y eso un día lo podríamos ver en otros 30 minutos. Y eso lo aprendimos o estuvimos en Newfield, también como que nuestra escuela madre en eso. Y lo organizacional también en la escuela de negocios de la Adolfo Ibáñez. Oye, otra diferencia que nos marcaban así como para cerrar esta parte de distinguir entre coaching de vida, life coaching o individual, y el coaching ejecutivo u organizacional, es el, el problema a solucionar vamos a poner aquí el quiebre. Eh, Hablemos un ratito de qué es quiebre para la gente que no sabe qué significa la palabra quiebre y por qué un coaching ejecutivo se hace cargo de un quiebre organizacional y el de vida de un quiebre de la persona. ¿Qué es lo que es para ti el quiebre? A ver, ¿cómo lo estáis pensando? Eh, es algo que yo quiero resolver y que no me está gustando o que no me está permitiendo hacer lo que quiero hacer. En la práctica es como si yo fuera andando en un auto. Esa es la explicación más sencilla. Yo voy andando en un auto, estoy acostumbrado a que todo funcione, que la luz prenda cuando llego a esto, que el auto cambie de dirección cuando muevo el volante. Un quiebre vendría a ser cuando yo tengo mi cabeza puesta en el automático, en manejar automáticamente, y se rompe una rueda. Entonces, ¡pum!, todo lo que yo asumía que iba a pasar cambia y mi atención queda directa puesta en lo que Mm. pasó. En la práctica, un quiebre sería, un amigo me dijo que,
Por ejemplo, tenía un hijo que quería estudiar una profesión que a él no le gusta y tuvieron una pelea. Y eso me trae a mí un quiebre, y es decir, wow, yo tuve esa misma pelea con mi hijo. Y eso hace que no le hable hace un año, no sé. Cuando esa cuestión a ti se te convierte en algo importante, es un quiebre. No sé Claro. no sé si lo expliqué muy largo, pero No, pero claro, pero eso en el fondo que hoy te está pasando y para ti significa como un problema o algo que te está afectando. Y de ahí yo le sumaría en el fondo qué es lo que yo tengo que hacer para modificar en el fondo mi observador, ver qué transformaciones tengo que hacer en mi vida y empezar a ver o ampliar mis posibilidades de acción para ir también cambiando mis resultados. en una organización un quiebre sería, por ejemplo, contratamos a los mejores del mercado y aún así este equipo no entrega los resultados que queremos. O ese equipo es el fruto de la fusión entre dos culturas distintas porque se juntaron dos empresas y no terminan de pelear y no logramos hacer que operen bien. O hay una persona que es excelente, súper talentosa, pero es avasallador, maleducado y ha amenazado con despedir a la mitad de su equipo todo el Claro. mes. Y también un quiebre, por ejemplo, sería, pucha, este equipo lo está haciendo súper bien, está alcanzando todas las metas. ¿Cómo sostenemos esto en el tiempo? Mira, claro, ahí volvemos al principio y es un quiebre no necesariamente un problema. Claro, no es algo negativo. Un quiebre positivo sería, por ejemplo, cómo sostener algo que nos ha venido andando bien. Claro. O personal, o uno personal, mira, sé que estoy súper bien, estoy súper contento y quiero tener una conversación para ver en qué me desafío, qué nuevo quiero hacer. En el fondo es generar espacios de conversación donde te empiezas a mirar bien hacia adentro, en qué estás, en qué estoy pensando, en qué emociones ando, qué estoy buscando. Mm. Y desde ahí nosotros Mira, los acompañamos. Y en el fondo también es súper claro que desde el coaching nosotros no ayudamos, acompañamos a las personas porque confiamos 100% en sus recursos. mm. Solo a través de preguntas, de distintas cosas, le podemos ir mostrando algo, dando quizá alguna indicación, pero en el fondo principalmente es acompañarlo. Sí, a propósito de quiebres positivos, a mí me ha pasado que muchas veces los grandes aprendizajes aparecen de los muy buenos momentos. Por ejemplo, estoy súper contento porque me acaba de pasar esto y ha tenido estas consecuencias y finalmente se solucionó algo y ya quiero meterme en lo que sigue y de repente empezamos a conversar, me estoy acordando de una situación particular. Nos pusimos a conversar de cuánto necesitaba esa persona aprender a celebrar y aprender a detenerse cada vez que le pasa algo muy bueno. Claro, Y en esa conversa de felicidad y de celebración, no se había dado cuenta que cada vez que alcanzaba algo, saltaba directamente a la siguiente meta. Y como que no estaba el espacio para decir, eh, voy a estar un día tranquilo, voy a tomar champaña, voy a contarle a mis amigos lo que me pasó y ya estoy pensando en lo que sigue. claro. ¿Cuál a la mano tiene el celebrar? ¿Cuál a la mano tiene el disfrutar sus logros? El disfrute. Muchas veces como que estamos metidos en esta sociedad tan rápida que no nos damos tiempo para disfrutar. Oye, para traer el tema del aprendizaje, cuando genera cambio un coach? Cuando nosotros hemos hablado que sostenemos conversaciones, hemos hablado que una persona puede llegar a hacerse coaching porque quiere resolver algo en su vida o le está pasando algo en el trabajo que está teniendo un impacto. ¿Cuándo esta persona logra hacer cambio? Como el aprendizaje, como me doy cuenta de algo. Mm. Yo creo que ese gran aprendizaje, o el aprendizaje de segundo orden, o de cambio observador, ya cuando es un aprendizaje más transformacional. En el fondo, cambio mi observador, cambio un poco o cambio mi mirada de ver el mundo. Por lo tanto, tener esta nueva mirada, empiezo a ver nuevas posibilidades.
Por lo tanto, de ahí puedo generar nuevas acciones, ya sea en distintos ámbitos de su vida, para obtener los mismos o nuevos resultados o mejores resultados. Pero Claro, se me vino a la cabeza la situación de una persona que sentía que nadie en su equipo podía hacer bien las cosas. Y como que nadie entendía los pedidos. Y como que estaban todos en contra de él. Y estaban en contra de él porque no sabían hacer el trabajo y les quedaba chico y tal. Entonces, claro, en un principio podríamos hablar de cómo se tienen que alinear, cómo ser claro en lo que se dice y cómo se dice. Pero en una segunda revisión, podríamos decir qué estáis necesitando ver o qué estáis viendo que encuentras a gente tonta en todas partes. claro, ¿qué es aquello que tengo que aprender en el fondo? ¿Por qué son todos tontos? Claro, y es súper, y ahí se me parece mucho que cuando nosotros, cuando ponemos hartas de nuestros juicios como afuera, ¿qué de esos juicios tenemos nosotros? A ¿Cachai? ver, ¿cómo? Porque de repente es como, no sé, pucha, son todos, a ver, son todos distraídos, todos dispersos, todos, y cuando yo veo mucho algo en el otro, ¿qué de ese algo hay en mí? Ah, ¿Cachai? sí, pues. Entonces, y algo que a mí me encanta como del coaching es que, y también como que lo hemos conversado varias veces, es que en el fondo estas conversaciones te permiten ir aprendiendo de mí, de lo que a mí me está pasando, aprendiendo del resto, qué me está sirviendo, qué no me sirve. Entonces es un proceso de aprendizaje súper profundo. De ahí aparecen cosas como la que tú dices, el aprender a celebrarme, el aprender a disfrutar, el aprender a poner límites, ¿cachai? El aprender a hacer pedidos. Oye, me quedé pegado con esto de mirar la mirada en que estoy mirando las cosas, como quizá es una súper buena pregunta o un buen ejercicio hacerse la pregunta de decir, a ver, si yo ando viendo irresponsables en todas partes, ¿en qué medida estoy hiper atento a eso y en qué medida me siento yo un irresponsable? Sí, claro, Como está bueno como tomarse un cafecito y decir, a ver, estoy encontrando que todo el mundo son unos rotos, estoy encontrando que todo el mundo son unos flojos, estoy encontrando que todo el mundo son unos distraídos. claro, entonces ahí ver que eso está en mí, los juicios que se le aparecen, no sé, pues está súper bueno para, ¿Cómo baja? Porque de repente puede ser miedo a ser un distraído o sentirse una persona profundamente distraída. claro, o soy súper distraído. Mm. Y eso tiene su Oye, luz y su sombra en el fondo. sí. Oye, ¿Cachai? y en la práctica, ¿cómo funciona? Si contemos, cuando alguien contrata un coaching, ¿de qué se trata? Nosotros, nuestro proceso de coaching en la consultora, ya sea ejecutivo o de vida, a mí me encantan los coaching de vida, eh, son procesos por lo general de no menos de 8 sesiones. El estándar es de 8 a 10, que son ¿Mm? conversaciones que nosotros decimos que son de 45 minutos, pero en realidad nunca son de 45 minutos, siempre una hora, un poquito más, pero dejemos en una conversación de una hora, donde definimos un propósito a trabajar y ahí lo vamos conversando. Eso es como a grandes rasgos. Y al principio, por lo menos las 4 sesiones, una vez a la semana. Y después se puede ir distanciando o manteniendo. Y me ha tocado casos que de repente en la tercera, cuarta sesión ya estamos listos, ya Ah, mira, que está súper, han cerrado antes. claro, está súper bien, sí, perfecto. A mí me pasa Por- siempre que la última no se hace necesaria. No sé si me ha pasado varias veces que es como pactaste 8 y en la séptima es como, ¿sabes qué? Ya está. Estábamos, claro. Y en el fondo, mientras menos los necesiten, es que hicimos un buen trabajo. Ah, mira, sí. Nosotros lo que creemos es que si nuestro coach a los 2 días, a la segunda sesión dice, ya estoy ok, pucha, lo hicimos súper súper bien.
Mira, no lo había visto así. ¿Sí? En el coaching ejecutivo, como contamos al principio, aparecen más personas y aparecen más reuniones. Si, si una jefatura considera que una persona está necesitando un coaching ejecutivo, va a llamar a un coach, van a conversar ellos primero para escuchar la petición, luego van a tener una segunda reunión en que están los tres para ponerse de acuerdo y decir, ¿es eso de lo que estamos hablando? Y como tú dijiste hace un rato, es posible que sea lo que originalmente de lo que están hablando, o capaz que no, pero salen de ahí con un objetivo común. Y luego de X cantidad de sesiones, que pueden ser 8 y 10, entre 8 y 10, se juntan nuevamente a conversar sobre los resultados. Claro, y a veces nosotros tenemos en ese proceso de 8 o 10 sesiones, a la mitad también otra tripartita, para evaluar cómo vamos. Sí, Y ahí vamos sí, alineando la también. expectativa con el sponsor, el coachito. Y también, como yo te decía recién, a veces se hacen menos, a veces también dentro del proceso se pueden ir aumentando. Más que porque el coaching vaya avanzando, sino porque van naciendo nuevos propósitos. Entonces, después podíamos empezar a trabajar eso ya, y se sigue trabajando. Sí, y también creo que es súper bueno dejar puesto acá que eh, como que el esquema que hay entre un coach, un coachee y un cliente no es así como que yo vengo a decir de qué se trata esto y a comunicarme con él, sino que al revés. Es el sujeto del coaching, el coachee, el que, por ejemplo, si sobre el proceso se da cuenta que tiene un tema que hablar, él tiene que generar la conversación, él Claro, tiene que generar el requerimiento y la conversa va a ser para que tenga el cuerpo para hacerlo, para diseñar, él pero se... vamos a ir nosotros a mm, conseguir cosas por él o informar cosas por él. no, claro, él se tiene que ir haciendo protagonista de su proceso. Y otra cosa que es bien importante, que también esas conversaciones son absolutamente confidenciales. Nosotros tampoco después que le entreguemos un reporte a su sponsor, nada de eso. Ah, mira, eso también es un súper tema, Claro, porque claro, estoy pensando y en si yo estoy en una organización y mi jefe me dice, creo que necesitas un coaching, y al tiro me da la sensación como que, como que va a haber una sociedad secreta entre el coach y mi jefe, claro, y yo voy a tratar de no contar muchas cosas, porque si no, estoy claro, con por eso dudas, es, mm, por eso es súper importante como dejar absolutamente claro que nos entregamos reportes que son absolutamente confidenciales, lo que queramos comunicar en absoluto acuerdo con el coachee. Y otra cosa que me acordé que nos ha pasado es que también personas en forma individual, no por la organización, han pedido como coaching organizacional. O sea, yo como Aliro, que trabajo en no sé dónde, digo, ¿sabéis que en realidad necesito un coaching? Y yo voy, no y yo mismo me lo pago y lo pido y sé que quiero un coaching porque en realidad quiero potenciar mi liderazgo, quiero potenciar, no sé. Y tenemos un coaching con foco ejecutivo, pero pedido por la persona, que es como que no ha ido pasando en este tiempo, es como una nueva modalidad. sí, sí, porque, bueno, ahí está el tema que en lo personal igual está tu ámbito profesional. Entonces, si siento Claro, que no estoy logrando aportar, si no siento que bla, aunque no tenga un impacto en la organización, sí lo tiene para mí. sí, claro. Y si tiene un impacto para ti, al final, como todo esto es sistémico, va a tener un impacto para la organización, porque si yo como, no sé, empiezo a trabajar mi forma de hacer los pedidos y avanzo en ese desafío, va a impactar positivamente a mí, a mi desarrollo personal y profesional, y obviamente va a impactar a mi equipo y al propósito de ese equipo, y por lo tanto Oye, de la organización. oye, aquí estoy pendiente de la hora para ser competentes con nuestros 30 minutos. Así Pero es. eh, el cuidado, porque eh, una de las sensaciones, aquí yo me estoy haciendo cargo de las cosas que escucho sobre qué puede significar implicarse en un proceso de coaching. Ya hablamos de qué es aprendizaje, qué es darse cuenta, qué es revisar cuestiones que tienen que ver con mi manera de mirar las cosas y que puede hacer que yo descubra que las cosas no son como yo las pensaba y que quizá el que tenía que mover cosas era yo. Ahora eso es intimidante, ¿no?
me da la sensación que para muchas personas que están, por ejemplo, tratando de abordar un tema de trabajo, que les vengan a decir, oye, quizá no está tú podrías hacer estas movidas, puede ser como, ¿para qué se van a meter ahí? O no quiero que te metas ahí. Mm. ¿Con qué le podemos decir a una persona que tiene como susto de la profundidad que puede llegar a tener un proceso de coaching? Sí, sí, a mí también he escuchado eso y yo creo principalmente que primero, claro, como tú dices, que nosotros declaramos que estos procesos son con absoluto cuidado, que nuestro foco al final es la persona, que nos metemos hasta donde la persona nos permita entrar, ¿cachai? Que sí hay un momento que se puede mover, quedar como movida, le pueden pasar cosas, pero todo con el absoluto cuidado de la, como te decía, de la confidencialidad, del acompañar, del, del fondo, solo avanzar hasta donde esa persona nos vaya permitiendo avanzar. Con permiso. Entonces, se construye un espacio de desafío, pero súper cuidado. Claro, porque la palabra coach trae como hartas caricaturas, ¿no? Como Claro, desde ese tipo que te hace una arenga, así como tú eres el tigre, tú vas a poder, o de alguien que de repente no te conoce y te va a estar preguntando sobre lo más profundo de tu intimidad sin mediar contexto ni... claro. Claro, como eso que te dejan así en medio de la selva y tenés que sacar todos tus recursos sobre, claro, no va por ahí. Y en el fondo, y por eso son súper importantes esos procesos, esas conversiones, porque la idea es generando ese vínculo que permita ir teniendo estas conversaciones e ir haciendo los movimientos que son necesarios. Entonces, ¿qué necesita una persona para sumergirse en un proceso de coaching? Yo creo que las ganas, coraje, confianza, eh, eso como que me suena a mí, como las ganas de ir desafiando, ¿no? Mm. Creo que creo que hay que ser harto valiente Mm, para desafiar la soberbia, ¿no? Como no sé quién no tenga la sensación, y me incluyo, de que hay montones de cosas que las tienes manejadas, que tú sabes hacerlo. Y en mm, realidad el enemigo de eso o la parte negra de eso es no hay nada que me falte. claro, como los enemigos del Entonces, aprendizaje. claro, entonces como la llave de entrada podría ser, estoy dispuesto a ver que de todo esto que está pasando hay un porcentaje que tiene que ver conmigo. Y si tiene que ver conmigo, también tengo que ver con la solución. Y esa Sí, solución claro. es una solución que no estoy viendo ahora y que necesito un momento de apertura para acompañarme con alguien que quizá me la muestre, quizá no. Pero cuando me la muestre voy a estar frente a un aspecto de mí que no sabía que estaba ahí y que solo lo vemos cuando ya lo vimos. Es como medio circular la frase, pero es como el punto ciego del auto, como yo no Claro. sé que hay una parte que no veo, pero no sé qué es lo que está ahí. Mm. Sí, y está, y por eso nosotros decimos que tenemos absoluta confianza en los recursos de las personas. Si quizás estamos ahí solamente para acompañarlas, para hacerle quizás esa pregunta, que le haga mirar algo, que le haga cambiar o ampliar su mirada y ver, pucha, tengo esta posibilidad, ya súper, y voy por acá, voy por allá, en el fondo es estar ahí acompañando nomás, porque los recursos de las personas son absolutamente sabias, poderosas, para ir como siempre digo, descubriéndolo o redescubriéndolo. Buenísimo. Oye, ya, pues quedan 40 segundos. Voy a apagarte la alarma, la otra vez sonó la alarma. Para cerrar, yo encuentro que muy interesante. Creo que es súper buena pregunta cuándo es coaching ejecutivo y cuándo es coaching individual o de vida. Eh, Pasamos por altos temas, pasamos por de qué se trata puntualmente una sesión o qué es lo que vas a necesitar tú para embarcarte. Mm. Así que, no sé, pues, algo más que decir.
Sí, yo desde mi lado, como siempre, agradecido, gracias por escucharnos, gracias Andrés también, y en nuestro juicio, o a mi juicio, en el fondo, a mí me parece que ambos van súper de la mano. A mí como que siempre cuando en los procesos que yo voy teniendo, que vamos teniendo acá en la consultora, siempre van de la mano. Pues, podemos partir por lo organizacional o por lo personal y al final siempre están tan interrelacionados Mm. y nos vamos metiendo en todos esos ámbitos. Como nosotros, ¿no? Así, Una no, con otra cosa. Bueno, así es. ya, hasta la siguiente vez, nos vemos. Un gusto, obviamente, conversar contigo, Aliro, nuevamente. Nos vemos en la siguiente sesión de preguntas y respuestas en 30 minutos. Así. Muchas gracias. Nos vemos.